Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos en la última charla del ciclo Camino al Centenario del Museo Saavedra. Bueno, este es un ciclo que justamente se hace celebrando el 6 de octubre, cumplimos los 100 años, y tenemos el agrado de tener hoy con nosotros al doctor Mario Silveira, doctor en Ciencias Antropológicas, y a nuestro historiador, investigador del Museo Saavedra, José Luis María Lozada. José María Lozada, te estoy cambiando el nombre, José, ¿cómo están? Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Marcela. Hola, Perfecto, Mario. Hola, bueno. Marcel. Yo perfecto también. Bueno, ¿cómo estás, Mario Silveira? Mario Silveira nos acompaña hoy, es un honor tenerte acá en nuestra última charla. Bueno, vamos a hablar de gastronomía colonial, los primeros 50 años de lo que fue desde 1900 a 1800 a 1850. Y bueno, Mario, te tenemos acá para hablar con nosotros. Espero sus preguntas entonces. Bueno, aquí estamos. Empezamos haciendo un ping-pong, ¿sí? Bueno. Dale, buenísimo. Mario, si tuvieses que definir rápidamente cuáles eran los ejes de la comida porteña de principio del siglo XIX, la época de las invasiones, la época de la Revolución de Mayo, la época de la Independencia. ¿Cuáles serían? Porque en general todos pensamos que se comía asado, empanadas y locro, ¿no? Pero me parece que no es tan así, ¿no? No, no es tan así. Primero, el eje de la comida era la carne vacuna, sin ninguna duda, y el pescado también. Se pescaba, bueno, primero porque era barato, la gente lo consumía mucho. En segundo lugar, por cuestiones religiosas, los días que había que se llamaba de guardar, e incluso los 40 días, que los cuales se podía pasar por alto pagando las dispensas necesarias. Esos son los dos puntos fundamentales. Según Mansilla, la empanada no era muy popular en aquellos años. Sí, únicamente la empanada de recado, que se llamaba así, una empanada que era para la época de Cuaresma, que no era con carne. Bueno, ese es un detalle nada más. Adelante, así cortamos rápido ida y vuelta. Y viste que habitualmente, perdón, Marcelo, porque me dejó picando acá, Mario, una consulta. Sí. Habitualmente para las fiestas patrias se hacen locros, tamales, humitas, ese tipo de cosas. O sea que en esa época en Buenos Aires no se comían estas comidas, ¿vos me estás diciendo? Por supuesto que se comían también, pero a ver, en Buenos Aires hay que considerar un aspecto que es muy importante. Buenos Aires es una ciudad que se funda, como yo dije, entre dos ámbitos muy grandes que tuvieron gran importancia en la gastronomía de Buenos Aires. Esos fueron el río, que les brindó una gran cantidad de pesca, y la pampa enorme, que fue sustento para el ganado vacuno que se trajo previamente a la llegada de Garay, o sea que la gente entró a vivir en Buenos Aires comiendo carne. Y digo carne porque incluso en los documentos del antiguo extinto Cabildo que están que se pueden consultar, la carne de vacuna aparece representada con un nombre de carne. Y yo creo que hoy en día también, cuando vamos a comprar, voy a comprar carne, no aclaro, porque se sabe automáticamente que es carne vacuna. Si voy a comprar otro tipo de carne, lo digo, voy a comprar carne de cerdo o de cordero o lo que fuera. O sea que la carne vacuna fue muy importante. No hablemos de este momento que las cosas han cambiado mucho. En particular, no solamente porque era abundante, sino que era muy barata. O sea, era un precio realmente notablemente barato. A ver, para darles una idea rápida, con lo que costaba un kilo de yerba, en esos años 1800, 1850, se podrían comprar alrededor de 10 kilos de carne, más o menos. Y en realidad, hoy en día, con un kilo de yerba, creo que no compramos ni medio kilo, para darles una idea de las cosas como eran antes y cómo son ahora. De todas maneras, lo que ocurría también es que la carne no se vendía por kilo. Hasta 1867 se vendió por trozos. Para eso, para poder calcular consumos per cápita, de cómo eran realmente lo importante que fue la carne vacuno, no existían estadísticas en los siglos 17 y 18, recién muy a fin del 19 empezaron a aparecer ese tipo de datos. Pero con algunos datos
como por ejemplo la cantidad de animales que se mataban mensualmente, y conociendo bien el tipo de la cantidad de gente que había, se puede hacer un cálculo aproximado y poder determinar consumo per cápita. Por ejemplo, para los primeros siglos, el 17, 18 y parte del 19 también, el consumo per cápita estaba arriba de 200 kilos, 250, 240 al principio, y más o menos no bajaba de eso. Y el precio de la carne era realmente, como ya dije, barato. Por eso que el eje estaba alrededor de eso. Pero el asado, como lo comemos nosotros, la parrillada, es una cosa más bien de casi del fin del siglo XIX, principio del XX. Es decir, ya estamos en las comidas que tienen identidad cultural. Y en este momento creo que el asado, como lo conocemos actualmente, es de identidad cultural. En aquellos años probablemente lo era el puchero. Y había dos tipos de puchero. Te interrumpo acá, porque justamente vos estás hablando del consumo de carne vacuna, ¿no? Y sí. te pregunto, ¿había mataderos acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde estaban ubicados? Sí. Contanos un poco. Para la época que estamos hablando, había 3 mataderos que se regulaban por fin hubo un reglamento que lo estableció Rosa, para manejar esos 3 que estaban. Uno, el famoso del sur, que fue el que perduró realmente, el del 11, que fue el primero que se cerró en ese mismo siglo, y el de Recoleta, que también estaba donde actualmente, digamos, para que ustedes se ubiquen, donde está la Facultad de Ingeniería, y llegaba casi en terreno hasta el río. Pero esos cerraron tempranamente, y el que perduró es el del sur. Luego se trasladó ya a principios de finales del siglo XIX a un lugar relativamente cercano, pero siempre en esa área, y finalmente al lugar que conocemos hoy en día, que hoy está ahí el matadero, pero ya no es lo mismo. O sea, en los mataderos actuales no se mata a los animales. Antes sí eran el matadero, que era una escena violenta, fuerte para verla, y que atraía fuertemente a los viajeros, especialmente los ingleses, que han dejado relatos bien fuertes y registro en el matadero. O sea, se mataba de una forma, digamos, que muy a nuestros cruel. ojos sería cruel, digamos. Claro. Y tengo una pregunta, ¿cómo se comercializaba esta carne? O sea, ¿cómo era? ¿Cómo se vendía? La comercialización de la carne fue siempre controlada de alguna forma por los gobiernos. En aquellos momentos por el gobernador de Buenos Aires, que estableció de entrada nomás, a los primeros 2 o 3 años de estar ahí viviendo ya en esa pequeña aldea que fue Buenos Aires, se hacía por lo que se llamaba por licitación. ¿Qué significaba esto? Que alguien se presentaba a la gente diciendo: yo voy a cobrar tanto por media res, ya de postada y para la venta. Y el que tenía el precio más barato le daban la exclusividad de proveer carne durante un año. Eso duró hasta casi 3/4 partes del siglo XVIII, donde se cambió a un sistema de adjudicar a la gente más importante la matanza de animales para que se vendieran. Pero siempre, absolutamente siempre, hubo un control muy importante sobre la carne vacuna para el consumo de la gente. Y es una cosa que hasta el día de hoy perdura, pero en aquellos años era, digamos, el artículo de primerísima necesidad era la carne y el pescado. Está bien, bueno, había otros elementos también que eran importantes, no hablemos de la yerba, que era de consumo masivo por todos, que también pero esto es otra cosa, no entra digamos, en realidad en la comida. Y mirando un poco que hemos visto juntos, Mario, en estas charlas que hemos tenido previas, los dos, yo vi imágenes de Emerick Vidal, de un pintor. Bueno, ¿cómo era la Plaza Mayor? Bueno, ¿Cómo se la vendía? La Plaza Mayor, que es lo que hoy en día es la Plaza de Mayo, en aquellos años no estaba igual como está ahora, porque por la mitad la cruzaba otra recoba, o sea, una recoba transversal a la actual que hay, en forma perpendicular, digamos, que existió hasta un determinado momento en que al fin del siglo XIX se demolió. De la parte que viraba hacia la casa de gobierno, hacia el fuerte en aquellos años, y casa de gobierno probablemente, ahí se hacía la feria, lo llamaba la Feria Mayor,
donde se entraba con carros con bueyes, los bueyes se retiraban, quedaban los carros con las cosas que traían, por ejemplo, el que traía carne, el que traía elementos en gran cantidad, duraznos, por ejemplo, que era un consumo muy grande y que se vendía mucho, por una razón fundamental que entraba en la gastronomía. ¿Por qué y de qué manera? Porque la leña de durazno era la madera de durazno, perdón, era la que se utilizaba como leña, para lo cual se habían plantado miles y miles de plantas en los alrededores de Buenos Aires, Flores, por ejemplo, hacia la zona toda esa cercana de Buenos Aires, lo que eran lugares muy lejanos en aquellos años, y era un buen negocio, porque rápidamente se obtenían las ramas que se obtenían, o sea, ahí caían todos a vender los distintos elementos para la comida, las aves, los peludos, mulitas. Era un mundo muy, muy vívido para verlo, las vendedoras ambulantes que habían, las negras que vendían cosas, y especialmente la comida al paso, que era un frito de pescado, generalmente una pieza que se cobraba una moneda de cobre, que era 3, 4 centavos, era lo más barato que había para comer. Estaban las fondas para que comiera la gente, había, salvo 2 o 3 que eran un poco mejores, eran para la gente que iba de trabajo más bien. Y seguramente el aroma... La fonda de la Catalana. Mario, ¿sí? te hago una pregunta, y seguramente el aroma no era el mejor, digamos. No era el mejor, ni la limpieza tampoco era lo mejor en la fonda, porque hacen una similitud que era como la rodilla de Mariquita que junta más basura que limpieza, o sea que no era muy limpia. Además, Wilde, en su famoso libro de la aldea, la gran aldea, dice que si uno ya había comido, el olor que había la comida en realidad causaba repugnancia. Pero bueno, era lo que la gente vivía y comía, lo que se hacía ahí era, además esa gente les hacía comida, había un delivery, curiosamente, miren, se preparaba comida para los que trabajaban en las tiendas, por ejemplo, y les llevaban de esa fonda, les llevaban la comida. Bueno, ese era uno de los lugares, digamos, donde se practicaba la comida y ahí se vendía, pero lo que se necesitaba para comer no era el único lugar donde se vendía, también había los carros que recorrían la ciudad vendiendo pescado y carne, y luego la pulpería. La pulpería que tenía 2 puertas, porque generalmente las pulperías estaban en una esquina, por lo cual también se llamaron esquinas en algún momento, y por una puerta se entraba al despacho de bebidas, donde se vendían, donde realmente en los inventarios la cantidad de bebidas, la diversidad era muy grande. Había como 10, 12 tipos de aguardiente y vinos y una serie de todas las bebidas que se les ocurrieran a ustedes para poder beber. Y el otro lado era la pulpería, estaba el negocio que era como un almacén, pero que se vendía de todo, era un easy, digamos. O sea, se vendía cosas de mercería, las cosas para la gente de a caballo, por ejemplo, todo lo que necesitaban, y algunas cosas de comida también, como por ejemplo, se podían vender cebollas o ajos, condimentos, y cosas, harina y cosas por el estilo. En cambio, lo que no se vendía, salvo en determinadas cosas, y que es una sorpresa para ustedes probablemente, la papa. ¿Saben por qué? La papa no crecía en los alrededores de Buenos Aires, donde había chacras para los cultivos de legumbres, etc. No crecía más allá del tamaño de una cereza, así chiquitita. No eran tierras estas. La papa necesita tierras arenosas. Recuerden que la zona cercana a Mar del Plata o al Cárcel es una zona famosa papera. Sí. Por lo tanto, la papa no llegaba. Y si tenía que llegar del norte, porque la papa es autóctona de América, el viaje en carreta que duraba más de 2 meses y hasta más, dependía de las circunstancias del tiempo, la papa llevaba toda brotada. ¿De dónde venía la papa? De Francia, de Inglaterra. Hay en la Gaceta, miren, para curioso, la Gaceta Mercantil, que era el diario que se publicaba en aquellos momentos, hay un aviso de Gowland, que era un inglés, que era un negociante importante, y decía, llegaron las papas frescas. Y por supuesto, el precio que tenían le hacía que era solamente un alimento de élite, que solamente era gente de fortuna, como decía Mariquita Sánchez, que los había dividido en fortuna, media fortuna y pobres, lo podían consumir. Y en el puchero de ricos aparecía la papa, en el de pobres Mario, jamás. Ya que estamos hablando de papas, ¿con qué acompañaba entonces la gente la carne? Por ejemplo, ¿se comía sola? Digo, en cuanto a No, generalmente la acompañaban con, por ejemplo, el zapallo, que era barato, y la mandioca.
La mandioca era de consumo, esa venía de Paraguay porque había un contacto fuerte por vía fluvial. Eso, se traían las batatas, que parecen que eran de muy buena calidad, por lo menos Calzadilla la celebra como un manjar, y algunos otros elementos, las frutas también venían todas de allá, las frutas, la naranja, la mandarina. Aunque acá estaban, la gente tenía frutales de otro tipo, como el higo, o el durazno, básicamente, que también se vendía. Tanto es así que en los sitios arqueológicos, lo que perdura de los restos botánicos, que generalmente son muy pobres, porque no son perdurables, lo que realmente sí aparecen son los carozos de durazno. Esos aparecen siempre en abundancia. Y aparecen usando algunas técnicas apropiadas y en condiciones apropiadas en algunos sitios, pueden aparecer restos de semillas de todo tipo. Para darles un dato, en Casa Alfaro, en San Isidro, que practicamos una técnica especial que se llama flotación, rescatamos más de 40, 50 mil restos de semillas y comidas botánicas, incluso algunos elementos de vegetales, por ejemplo, tallos de distintos tipos de zapallo, y los expertos en zapallo nos pudieron determinar, no por las semillas, sino por esas hojas, 3 tipos de zapallo: el criollo, en fin, y 2 tipos más de zapallo, hay varias, cucurbitáceas, como se llaman. Mario, consulta, perdóname, porque nos quedó un temí colgado, que es, vos nombraste el vino. Cuando hablamos de vino en el siglo XIX, no estamos hablando, me imagino, de una bebida tan similar a que nosotros consumimos habitualmente, con aroma de frutas secas y frutos morados y demás, ¿no? Me imagino que sería irreconocible el sabor. El vino se consumía, pero era de hombres nada más. Había un vino barato que se llamaba el Carlón, que venía de la zona de Cuyo, y por supuesto viejo vino Carlón, como dice el tango, ¿no? España también. Y nosotros hallamos, por ejemplo, muchas botellas de vinos de Burdeos, de Francia, y por ejemplo en Moreno 550 hallamos muchos de esas, y también se exportaba vinos, aunque parezca curioso, de Inglaterra. Por supuesto, en Inglaterra lo compraría en otra parte, y recuerden ustedes que en ese siglo Inglaterra, Gran Bretaña, el Reino Unido, como se quiera llamar, dominaba el comercio mundial. Se los había arrebatado a los escoceses, pero hacía 2 siglos ya. Bueno, adelante. Bárbaro, clarísimo, clarísimo el vino, clarísimo. Pero, y esto que te decía antes, me quedé picando. Lo que nosotros le decimos guarnición, vos me dijiste que venían zapallos y se comía mandioca, ¿no? Las comidas que nosotros conocemos como tradicionales, digo, por ejemplo, las empanadas. Alguna charla que tuvimos alguna vez me comentaste que se consumía mucho en Cuyo, ¿no? Y que después es como que empiezan a consumirse en Buenos Aires, algo que para nosotros es muy tradicional. Mansilla menciona mucho que eran muy buenas las de Córdoba, también, pero que acá, dice, acá no gustan, nos caen pesadas. Un detalle curioso, porque Mansilla es un informante muy importante de la comida. Se comían cosas que hoy en día ni pensamos. Por ejemplo, algo que decía bocato di cardenale, pichones de lechuza, eran un bocato di cardenale. Se comían muchos pichones, pero eran de paloma, que era una comida muy especial, y que eso perduró mucho en el campo. Yo he comido pasteles de pichones de paloma en el campo, gente que tenía palomar, y realmente les puedo anticipar que era un plato muy rico para poder ser consumido. Es decir, había cosas que se comían en aquel tiempo que hoy ya no se comen para nada. Caracoles, ¿también? Tienen que recordar que se comía, la técnica de cocción era distinta que actual, o sea, las frituras en particular se hacían con grasa. Es decir, el aceite que aparecía y solamente para la gente rica era el aceite de oliva, y se utilizaba en las ensaladas, perdón, pero a la inversa de la actualidad, muy poco aceite y mucho vinagre. Esa era una de las formas. Pero los acompañamientos de la comida, por ejemplo en un puchero, era bastante común hacer acompañarlo con fariña, por ejemplo, que es una harina muy rica, o con mandioca, que todavía se hacía en Buenos Aires. Mi madre lo hacía siempre, cuando se preparaba el puchero, queda una salsa que se saltea tomate con cebolla, y se le agrega la mandioca, y queda como una salsa riquísima. Bueno, yo lo recuerdo como algo, hoy ni remotamente se come eso. Y había algunas otras cosas, como quizá como resabio de algo, porque
hay que pensar lo siguiente. Buenos Aires se funda en un lugar donde no había ningún contacto con nada. Cero. O sea, no hay ningún contacto de comidas originarias como hay en Salta, en Perdón, Noroeste, en Cuyo. nos quedan pocos minutos y justamente yo quería hacer este cierre, esto que vos decís. ¿Por qué hablamos de comida, de gastronomía colonial y no gastronomía autóctona? Y ya hacemos un cierre porque nos queda poco tiempo, nos quedan 7 minutos, así que justamente por eso, ¿por qué no decimos, Mario, gastronomía autóctona de Buenos Aires? Y si me dejas, Mario, perdón. Sí, yo diría, a ver, hay una colega mía que prefiere decir estructura alimentaria de un área determinada. Entonces, es claro, cada área tiene sus tipos de comida. Hay un libro, por ejemplo, un recetario de comida de una señora Elizondo que diferenció todas las comidas en distintas áreas. Acá, digamos, los únicos que podían haber transmitido algo de alguna comida eran las esclavas afro, algo que se podía conseguir fácilmente. Imagínense que ustedes iban a la feria y podían comprar una mujer o un hombre o un chico negro y lo tenían toda la vida y lo pagaban. Eso hoy en día no existe, es un cambio social profundo también que hay que considerar cuando uno mira aquella época. La única comida que dicen que pueden haber sido de origen africano es el kibebe. El kibebe simplemente se hace con zapallo, es un puré de zapallo al cual se le agrega un queso fresco, bien suelto, se mezcla bien y se le agrega un poco de perejil al final, caliente. Eso todavía es una comida típica en Corrientes, en Paraguay, se utiliza el kibebe, pero acá también se usaba y Mansilla lo festejaba como una cosa muy buena. Y bueno, las comidas además, si queda poco tiempo, hay un recetario muy abundante, largo, había como 40 o 50 recetarios de comidas comunes para la gente, digamos. En realidad lo que hay mucho es para la comida de la gente de élite, que generalmente los recetarios siempre están dirigidos a ellos, y para la gente común hay algunos datos, algunos los han recordado y han dicho, como Brackenbridge o los hermanos Robertson, que hablan. Brackenbridge fue un enviado del gobierno norteamericano en aquel momento, y dicen que la gente pobre está exenta del hambre, porque siempre puede comerse un pedazo de carne, que lo colocan en una olla con alguna verdura y con algún guiso, con eso pueden sobrevivir y comer bien. Mario, y en realidad, Mario, sí. No, porque ya se nos corta y la verdad no quiero que se corte sin agradecerte toda tu sabiduría, todo tu conocimiento que nos hayas compartido. Y yo creo que es una pregunta que te la pido en 10 segundos porque se nos corta. El dulce de leche, que creo que es el dulce... Lo han inventado como argentino, pero aparentemente no se descubrió acá. Ducrot le hizo toda una historia en un libro de él, que yo una vez le pregunté, ¿y de dónde sacó todos esos libros y la receta de la perichona? Y entonces el tipo me contestó, yo soy periodista, no soy historiador. Con eso me dio una respuesta. Aparentemente más bien viene de Chile, que se llamaba manjar blanco o algo por el estilo, pero no es autóctono de acá. Pero era muy popular, eso es otra cosa. Son esas cosas que prendió con mucha fuerza. A ver, vos sos historiador, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que para la arqueología histórica va aliada a la historia. Es básico. Si nosotros tenemos que manejarnos con toda la información histórica cuando trabajamos arqueológicamente, y el marco teórico que yo utilizo, por lo menos, que es el mismo de un famoso investigador norteamericano, el marco teórico es fundamental. Hay que hacer un estudio teórico de los ingredientes que entran en la comida, para ver de qué manera se utilizaron, de qué manera se popularizaron, cómo se mantuvieron a lo largo del tiempo en Buenos Aires. Tenemos una historia del patrimonio gastronómico realmente muy rica, muy interesante, y que si nos fijamos en la actualidad, con unos cambios realmente muy profundos y muy interesantes, pero eso ya es otra historia. Yo más bien me especialicé en el pasado, como vengo de la arqueología histórica, y lo otro también vale la pena considerarlo. Pero en aquellos años, la gente Mario, vamos a tener que ir cerrando. La verdad que fue un placer enorme que tuvimos en nuestro museo.
tenerte en la última charla, realmente nos gustó mucho. Y bueno, te esperamos para la celebración de los 100 años que se hace el 6 de octubre. Así que bueno, los esperamos a todos, vamos a ver de qué forma. Todavía la pandemia no pasó, así que veremos, tendremos diferentes actividades de modo virtual, algo presencial va a haber, pero bueno, realmente nos hemos dado un gusto enorme en tenerte con nosotros. Así que bueno, cerramos acá. Bueno, José María. Nada, agradecerle nuevamente a Mario toda su sapiencia, sabiduría y todo que haya compartido este conocimiento con nosotros. Así que Mario, un abrazo enorme, gracias, y gracias Marce también. Por favor. Gracias a usted también.